La leyenda del padre sin cabeza. Cuenta la leyenda que por las noches aparece de la nada el fantasma de un sacerdote o bien, un fraile o monje católico, vestido con el hábito usual de su orden o con sotana, pero con la particularidad de que no tiene cabeza, por lo que causa terror y pánico entre la gente. Algunas versiones de la leyenda del sacerdote sin cabeza coinciden en que el personaje se trataba de un cura católico cuyo comportamiento no era el adecuado para una persona de su investidura, quien, como castigo por sus actos, fue decapitado, o bien, se trataba de un sacerdote que fue injustamente decapitado por sus enemigos, tras lo cual su fantasma se aparece deambulando por las noches, ya sea por las calles, ermitas, iglesias y otros recintos religiosos, buscando desolado su cabeza, espantando a los pecadores, o como mudo testigo que reclama justicia por su muerte. También se dice que en algunas ocasiones se aparece en el interior de recintos religiosos celebrando misas, o bien, en el interior de algunos locales como antiguos colegios o edificios donde se rumora que ha muerto un sacerdote en extrañas circunstancias. Finalmente, otra de las características de estos fantasmas es aparecerse en sitios donde se guardan tesoros, que los espectros cuidan celosamente hasta que aparezca alguno con la valentía suficiente para reclamarlos. En América Latina, los orígenes de la leyenda del padre sin cabeza parecen estar relacionados con las ejecuciones de los misioneros católicos durante la época en que comenzaba la difusión del cristianismo en América, donde estos sacerdotes y monjes eran vistos como una amenaza, especialmente por los hacendados y caciques de la época que querían mantener el poder. O bien, por no comulgar con el sentir de la propia Iglesia católica de ese entonces, lo que llevaba a la ejecución de estos sacerdotes, muchas veces contra la voluntad del mismo pueblo, en el marco de la Inquisición española. Tal es el caso, por ejemplo, del asesinato de Fray Antonio de Valdivieso, sacerdote dominico y uno de los defensores de los derechos de los indígenas durante la colonización española de América, quien fuese asesinado a puñaladas en 1549 en León, Nicaragua. La iglesia de San Francisco, en Huancavelica, fue vinculada con la leyenda del padre sin cabeza por Ricardo Palma en su libro Tradiciones peruanas, según la cual, un padre franciscano que se ahorcó en una de las celdas del convento, se iba a caminar por las noches y toca las campanas de la iglesia. Esta iglesia fue construida en el siglo XVIII y una de sus principales características es que posee tan solo una torre. Igualmente, resalta por sus catacumbas y por algunos túneles que se cree conectan con las principales iglesias de la ciudad como los que se nombran en la leyenda de la Condesa de Acámbaro. Otra leyenda de Arequipa también conocida como la Ciudad Blanca en el Perú del siglo XIX. Narra la aparición de un fraile sin cabeza que recorría el callejón de la catedral, vestido de monje franciscano. La leyenda cuenta que el espectral personaje había sido decapitado por el hijo de un noble español, quien por un desacuerdo intrascendente, había reñido con el fraile y en medio del calor de la desigual contienda, la cabeza de este último había sido cortada de tajo, a causa del fuerte golpe que le propinó el hijo del noble con la espada. El lamentable acontecimiento había ocurrido en el callejón de la catedral. Se cuenta además que el religioso había sido enterrado sin su respectiva cabeza, pues al momento de la decapitación, un perro la había mordido y llevado a esconder en algún recoveco de los alrededores. Era por esto que el fraile andaba vagando en la busca eterna de su cabeza. Y otros cuentan que el padre sin cabeza es el alma en pena de un sacerdote que falleció en pecado mortal, sin confesión y que había perdido la cabeza por una pasión amorosa. Hay quienes narran, explicando el hecho, que todo se debió a un fatal e inesperado accidente, que fue el culpable del siniestro. También se habla de un sacerdote que se encontraba en el campanario, dispuesto a tocar las campanas, cuando de pronto una de ellas se desprendió del sitio de donde pendía, fue directa a su persona, cercándole la cabeza y desde entonces ha habido gente, que relatan haber visto al padre sin cabeza. Algunos refieren tales encuentros precisando haberle visto en algún templo de la región, tomando los matices de una aparición, otros más refieren que inclusive ha sido visto en escenas propias del oficio sagrado, colocado en el altar y con las mismas ropas sacras puestas en su decapitado cuerpo. Pero también hay quienes aseguran que el padre sin cabeza, también ha sido visto en edificios cercanos al templo de San Francisco en Acámbaro.
Sea cual sea el lugar de la manifestación que nos dice la leyenda, si pasas por la noche, y por el frente de algún templo, no dejes de voltear hacia el campanario de la edificación, tal vez de un momento a otro veas entre las sombras nocturnas al Padre sin cabeza. Via quel cieli